Hola, buena tarde, bienvenidos el día de hoy a una capacitación más. El día de hoy vamos a estar platicando sobre síndrome de ovario poliquístico, así que acompáñanos a conocer la información. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico también es conocido como el SOP y antes de empezar a platicar sobre este tema es importante que sepamos que pues tanto hombres como mujeres tenemos hormonas sexuales reproductivas y ellas son los andrógenos y los estrógenos. Estos dos tipos de hormonas están sintetizadas gracias al colesterol. Eso significa que, bueno, es necesario que tengamos colesterol, que si bien lo produce el cuerpo, y lo importante es que obviamente estos niveles estén dentro de los rangos. Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto los andrógenos como los estrógenos pueden empezar a depletarse, es decir, que su síntesis se vuelve deficiente y principalmente nosotras las mujeres, pues la afección que se llega a provocar en el síndrome de ovario poliquístico pues es en relación a los andrógenos, que los andrógenos principalmente son hormonas de tipo reproductivas que son más significativas en el caso de los hombres, pero en nuestro caso las tenemos. Sin embargo, ya el que se encuentren pues por encima de los rangos de normalidad en exceso, pues puede llegar a ser la condicionante para el desarrollo de afecciones como justamente el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, como les comentaba hace un momento, en el caso de los hombres, las glándulas suprarrenales y los testículos, y en nosotros las mujeres, también las glándulas suprarrenales y los ovarios, son productoras de una hormona que se conoce como la testosterona, que normalmente esta hormona, al encontrarse de forma elevada, en nuestro caso, pues puede llegar a provocar las manifestaciones clínicas que ahorita pues vamos a estar platicando. Entonces, bueno, ¿qué son los andrógenos? Porque comentábamos que teníamos tanto andrógenos como estrógenos y pues un ejemplo de un andrógeno es justamente la testosterona. Entonces los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas e incluyen a la testosterona, la androsterona y la androstenediona. La principal función de estas hormonas es promover el desarrollo de los caracteres sexuales en el hombre, como el caso de la barba, el tono de voz y, como les comentaba, pues justamente las características clínicas de esta enfermedad pues hace relación a pues ciertos signos que pues nos estarían hablando como características de la masculinidad. Ahora, estos andrógenos pues realmente no solo tienen efecto en la salud sexual, sino que además participan en el metabolismo, en la sensibilidad a la insulina, que este es un factor clave y es una pues de las principales causas del síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, también regulan la cantidad y la distribución de la grasa corporal y el tejido muscular. La mayoría de estos andrógenos son segregados por los testículos, pero como comentábamos en nosotras las mujeres, los ovarios también los llegan a producir y se producen gracias a la acción pues, de las glándulas suprarrenales que, como lo vemos aquí en la imagen, se encuentran sobre los riñones. Ahora, si bien entonces con todo esto que ya comentamos, que es el síndrome de ovario poliquístico, bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico es una afección en la cual pues se puede llegar a tener niveles elevados de hormonas, principalmente los andrógenos. A veces pensamos que el síndrome de ovario poliquístico solamente hace relación a la presencia de quistes alrededor del ovario y el que no presentemos quistes pues podríamos pensar que nos hace o nos deja exentos de esta enfermedad. Sin embargo, no es así. ¿Esto qué significa? Que puedo yo o no tener, o sea, podemos tener quistes en los ovarios o no tenerlos, pero lo que va a ser definitorio de la enfermedad pues son justamente los niveles elevados de los andrógenos que podremos identificar en estudios de laboratorio. Entonces, pues como parte de las causas, pues ya habíamos mencionado que una se relacionaba sobre todo con la cuestión de la resistencia a la insulina, pero pues están también algunos cambios a nivel hormonal en los ovarios que dificultan que estos pues puedan liberar los óvulos maduros
y pues se relaciona principalmente a dos hormonas. Por un lado tenemos a los estrógenos y la progesterona, que son pues estas hormonas que nos ayudan justamente a la cuestión de la fertilidad porque participan en la liberación de los óvulos. Y por otro lado tenemos los andrógenos, que son hormonas masculinas que se encuentran en pequeñas cantidades en nosotras las mujeres, pero como mencionábamos, pues en este problema de salud se mantienen pues en exceso. Normalmente se liberan uno o más óvulos durante el ciclo menstrual y en la mayoría de los casos de síndrome de ovario poliquístico, los óvulos maduros no se liberan, permanecen en los ovarios y pues esto puede llegar a generar pues que se encuentren envueltos de una pequeña cantidad de líquido y pues por eso es que se llegan a identificar estos quistes y el tamaño pues también del ovario cambia. Pero mencionábamos que no necesariamente tenemos que ver quistes en los ovarios para poder tener el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Adicional a esta causa están estas que también se suman a que pueden ser pues las condicionantes del desarrollo de esta enfermedad. Número 1, pues tenemos a la resistencia a la insulina y la diabetes, es decir, tener cifras altas de insulina y que esto ya se empiece a asociar a una prediabetes o incluso ya tener el diagnóstico de diabetes, pues puede ser también parte del diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Otra enfermedad puede ser la hipertensión arterial, el tener cifras altas de colesterol y pues obviamente también encontraríamos al exceso de la masa grasa como parte pues de las causas del síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues encontramos algunas de las más referidas por las personas que llegan a tener este diagnóstico. Encontramos, por ejemplo, la ausencia del periodo menstrual después de haber tenido uno o más periodos catalogados como normales, que le conocemos, lo catalogamos como amenorrea, periodos menstruales que son muy irregulares, es decir, que pueden ser periodos intermitentes, desde ligeros hasta abundantes, ya semejante a la presencia como tal de una hemorragia, vello corporal extra que crece en zonas que no son propias de nosotras las mujeres, como por ejemplo en el pecho, en la cara, incluso alrededor de los pezones o en otros sitios. El acné también es característico, acné en cara, tórax o espalda, y cambios alrededor de la piel, como por ejemplo a nivel del cuello, axilas e ingles, donde la piel se nota pues más oscura, y pues este es un signo pues clave para el diagnóstico de resistencia a la insulina, que es la famosa acantosis nigricans. Como les comentaba, bueno, pues está la presencia del crecimiento de vello en zonas que no son pues características de nosotras las mujeres, y existe esta escala, que con esta escala se puede llegar a puntuar pues la presencia de este vello desde una escala leve hasta una escala pues ya intensificada. Si se fijan, pues aquí nos cataloga la presencia de vello en la zona del bigote, la zona de la barba, en la zona del pecho, del abdomen, en los órganos reproductores, en los brazos, piernas, espalda y pues la espalda baja. Entonces, pues normalmente lo que se hace es puntuar, y obviamente que si la mayoría de estas zonas tienen puntuaciones altas, pues es muy probable que ya tengamos un criterio para poder pues ir sumando y buscar la presencia de otros y me pueda arrojar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues dentro de estos criterios identificamos principalmente la disfunción ovulatoria, es decir, el llevar o el desarrollar amenorrea primaria, la ausencia de la menarquía a los 15 años o más de 3 años después del inicio pues del desarrollo sexual, irregularidades menstruales que pueden llegar a ser, pues decíamos, con ciclos que pueden presentarse de forma ausente, o bien, pues ya que exista el desarrollo de polimenorrea, que
pues en este caso sean ciclos cortos o incluso ciclos pues muy largos y ciclos abundantes. Está la presencia de las características de hiperandrogenismo, que en este caso pues decíamos que eran la presencia de vello, el acné, incluso la caída continua de cabello y bueno, pues también de forma bioquímica a partir de estudios de laboratorio, la elevación de la testosterona, que decíamos que era pues esta hormona que es característica pues en el caso de los hombres. Está la presencia de la morfología poliquística ovárica, que esta se puede llegar a observar a partir de un ultrasonido. Este ultrasonido, pues ya sea abdominal o vaginal, identifica la presencia de estos quistes. Decíamos que no necesariamente tiene que haber quistes, sino puede haber cualquiera de estos otros criterios y entonces ahora sí catalogarlo como pues este síndrome. Y bueno, pues están ellos, además de la exclusión de otras causas del exceso androgénico, es decir, que pues puede ser a lo mejor otra causa la que esté condicionando a la elevación de la testosterona, como puede ser el aumento del tamaño de la glándula suprarrenal, tumores que producen andrógenos, problemas tiroideos, hiperprolactinemia, que pues es la elevación de la prolactina en sangre, entre otros. Y pues bueno, algunas manifestaciones clínicas así de manera sintética, pues platicábamos que era el exceso de vello en rostro y en brazos, la ausencia de la menstruación o periodos muy irregulares, el colesterol alto, principalmente colesterol LDL, que es el colesterol malo, baja líbido, manchas oscuras en la piel, que catalogábamos como acantosis nigricans, principalmente en cuello, axilas, en las ingles, es decir, en zonas donde la piel genera pliegues, el acné, dificultad para lograr un embarazo, que casi siempre pues este es el factor diagnóstico porque se busca lograr un embarazo y no es viable, no es posible, y cuando se hace pues la exploración y ahora sí la analítica bioquímica, pues se llega a identificar pues estas alteraciones. Ahora, estas mismas manifestaciones pues bueno, pueden llegar a provocar en gran medida, decíamos, infertilidad. Si se fijan aquí en la tabla, viene de todas estas manifestaciones que ahorita comentábamos, cuál es la más frecuente, y la más señalada es la infertilidad. Dice que la infertilidad es la responsable en el 73 al 75% de los casos, pues se relaciona justamente al síndrome de ovario poliquístico. Ahora, para el diagnóstico, normalmente el diagnóstico pues decíamos que tiene que incluir obviamente una exploración física, tiene que incluir pues en este caso el uso de pruebas de imagen como lo es el ultrasonido, y adicional a ello pues también está la necesidad de tener estudios de laboratorio como es el perfil ovárico para poder identificar pues si estas hormonas masculinas, que son los andrógenos como la testosterona, pues se encuentran por encima de los rangos de normalidad. Uno de ellos dice que pues a partir del ultrasonido podemos llegar a identificar pues quistes. Sin embargo, dice que los ovarios poliquísticos no necesitan estar presentes en el ultrasonido, es decir, puedo yo tener un ovario que esté completamente limpio de quistes, pero pues a lo mejor puedo tener clínica de pues a lo mejor esta presencia de andrógenos, como decíamos, pues el vello facial, la presencia de acné o el vello pues en otras zonas que no sean características en nuestro caso. Y también adicional al perfil ovárico pues se recomienda en este caso una química sanguínea para evaluar la glucosa, la insulina, perfil lipídico para poder identificar pues las fracciones de colesterol malo, colesterol bueno, triglicéridos. Se recomiendan las pruebas de función hepática, pruebas hormonales, que en este caso pues particular estaríamos hablando del perfil ovárico, donde se evalúa pues las hormonas folículo estimulante, luteinizante, la prolactina, andrógenos, entre otros. Y adicional a ello también se pudiera llegar a solicitar un perfil tiroideo para saber si pues la causa se relaciona más con alguna alteración tiroidea o pues hacer un diagnóstico por descarte. En este caso,
decíamos que una de las principales causas del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Entonces, probablemente en los resultados de estas pruebas de laboratorio a partir de una muestra de sangre, pues para catalogar la resistencia a la insulina, tendremos que identificar una glucemia por encima de 110 y bueno, pues un índice HOMA, que el índice HOMA es una prueba de laboratorio que mide la relación existente entre la glucosa y la insulina y pues obviamente va a estar pues en un rango alto. Los triglicéridos por encima de 150, tenemos el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, contrario al malo, pues lo tenemos bajo. La cintura mayor a 89 y la presión arterial por encima de 130 a 85. Y pues esos elementos ya nos pudieran sugerir que probablemente haya resistencia a la insulina y que esto ya también esté provocando otras alteraciones metabólicas para ya estar hablando pues de colesterol, de la tensión arterial, entre otros. El diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico decíamos que sobre todo debemos de identificar los diferentes criterios para poder pues catalogar al problema así tal cual como un síndrome, y un síndrome porque decíamos que no necesariamente pueden haber quistes en los ovarios. Cuando ya se habla de quistes en los ovarios, pues bueno, es tal cual así el nombre, ovario poliquístico, pero cuando estamos hablando de un síndrome no es necesario que exista la presencia, pues deseamos de un quiste, puede estar el ovario completamente limpio, pero pues sí deseamos que pueden haber características hiperandrogénicas como lo es el hirsutismo, el exceso de vello, el acné, la alopecia, la presencia de amenorrea o anovulación. Igual está pues el problema de la infertilidad, o que si se logra el embarazo pues haya riesgo incrementado de pérdida gestacional, es decir, abortos, o por ejemplo también el riesgo de preeclampsia durante el embarazo, que es la presión arterial elevada. Y pues adicional a ello está la presencia de niveles elevados de insulina, el exceso de la masa grasa, sobre todo pues en la zona abdominal, en la zona central, y bueno, tenemos también a las dislipidemias. Entonces, pues este sería la parte del diagnóstico. ¿Quién lo efectúa? Pues en este caso el especialista es el ginecólogo. El ginecólogo solicitará, hay ciertos tiempos durante el ciclo menstrual que se recomienda el que se solicite pues el perfil hormonal. Casi siempre se pide durante el tercer día del ciclo menstrual para poder evaluar pues justamente estas hormonas, y él podrá determinar si efectivamente se tiene o no se tiene el problema. La realidad es que hoy en día la mayoría de las mujeres lo padecen, pero pues debido a la ausencia de prevención y de pues el que tengamos evaluaciones periódicas pues ginecológicas, médicas, pues a veces el diagnóstico se da de forma tardía y muchas veces el diagnóstico llega hasta que pues se busca un embarazo y pues hay este problema para lograrlo. Ahora en la parte del tratamiento, pues el tratamiento encontramos estos dos productos que nos ayudarán a el equilibrio de las hormonas reproductivas, que es la Living Femina y Red Rose. Tenemos también estos otros dos que nos ayudan con la regulación insulínica y glucémica, porque decíamos que el problema sobre todo se asociaba a la resistencia a la insulina, y pues la moringa y el sucre nos ayudan justamente al control de el que realmente la insulina esté utilizándose para pues en la metabolización como tal de la glucosa. Y por último, estos otros dos productos, que es OxyLiving y Omega 3, son productos de base. Ya platicábamos el día de ayer sobre el OxyLiving, que es un producto que se puede integrar a cualquier tratamiento y que tiene pues finalidades desintoxicantes, también con la cuestión digestiva e intestinal, evitar el desarrollo de anemia, antioxidantes, etcétera. Y pues el Living Omega 3 porque finalmente todos debemos de utilizarlo porque no se logran los requerimientos pues de este tipo de grasas saludables, y que además pues el omega 3 también beneficia la respuesta
de la insulina y de la absorción también de la glucosa. Entonces, bueno, este sería el tema del día de hoy, que fue uno de los temas que pues ustedes nos solicitaron a partir de los comentarios, a partir de sus mensajes vía WhatsApp, y pues quisimos tratarlo. Entonces este fue el tema del síndrome de ovario poliquístico. Ojalá que les haya sido bastante útil la información y nos vemos la próxima semana.